Aprendamos a usar Figma de la A a la Z, nuestro curso de Figma ahora totalmente gratis en YouTube. Recordá que puedes bajar el material de la clase desde nuestro perfil de la comunidad de Figma. Ahí vas a encontrar recursos y el paso a paso escrito de las actividades que hagamos hoy. Bienvenidos a la clase 6. Hoy vamos a estar hablando de prototipos básicos y de animaciones. Porque la UI no es estática, hay que pensar el movimiento como parte de nuestro diseño. Las pantallas y los modales que diseñamos cuando creamos la interfaz para un producto van a interactuar entre sí. Si yo presiono un botón, va a aparecer otra pantalla. Cuando en Figma creamos estas relaciones, estamos creando un prototipo. En la columna de la derecha vamos a encontrar una pestaña exclusiva para prototipos. Así como tenemos la de diseño, vamos a encontrarnos con este espacio para poder manejar todas las opciones relacionadas a los prototipos. Esta información va a cambiar según lo que tengamos seleccionado. Cuando no tenemos nada seleccionado, vamos a poder setear los valores generales. El dispositivo o mockup que vamos a ver, dentro del cual vamos a ver nuestro diseño, en este caso es un iPhone 14, pero puede ser una MacBook, puede ser un Apple Watch, incluso puede no ser nada y que simplemente los prototipos tengan el tamaño, el aspect ratio y la forma del frame que hayamos creado. En este caso vamos a estar usando un iPhone 14. Podemos elegir el sentido en caso de que el mockup lo permita, en este caso landscape y portrait. Podemos elegir el modelo o color, muy simpático, no hace mucho más que eso. Y podemos elegir el color de fondo que va a tener la presentación que vamos a estar viendo con nuestro prototipo. Además podemos ver una lista de los flows creados. ¿Pero qué son los flows? Bueno, cuando tenemos un frame seleccionado, van a cambiar un poco las opciones de la pantalla de prototipos. Una de ellas va a ser Flow Starting Point. ¿Qué es esto? Es un punto desde el que iniciamos un flujo de prototipo. Nos va a servir para poder compartir a modo de link el acceso a específicamente esa serie de pantallas y diseños unidos entre sí con la herramienta de prototipo de Figma, y además nos va a servir para organizarnos a nosotros adentro del archivo. Además tenemos algo llamado interactions. Esto nos va a permitir crear relaciones entre los elementos. Las interacciones dentro de nuestro diseño va a ser la parte más amplia, más compleja y de la que vamos a estar hablando hoy y también en la clase que viene. Por debajo encontramos Scroll Behavior, que lo que va a hacer es controlar el comportamiento del scroll de ese frame. Y por último, Show Prototype Settings, que nos va a llevar a los settings generales de nuevo. La última cosita que vamos a ver acá en esta pequeña mini teoría que hemos hecho antes de arrancar con los ejercicios es cómo abrir un prototipo. Porque aunque no hayamos creado un Flow Starting Point, todas las pantallas se pueden visualizar como prototipo. La forma para verlas es cliqueando el icono de prototipo mientras seleccionamos el frame que queremos ver. Van a ver que acá arriba tenemos este pequeño icono con un dropdown que nos va a dar dos opciones. Una es Present, que lo que va a hacer es abrir otra pantalla con una presentación entera dentro de la cual vamos a ver nuestro prototipo. Y la otra es Preview, que lo que nos va a permitir es ver nuestro prototipo flotando arriba del diseño. Y con esto en claro, vamos a empezar a diseñar. Vamos a empezar hablando de scroll. Dijimos que interacciones iba a ser lo más complejo y lo que más nos iba a llevar. Vamos a empezar con lo más sencillo. El comportamiento del scroll. Vamos a empezar entonces probando un poquito de abrir prototipos. Seleccionamos, hoy vamos a estar trabajando arriba de este diseño. Vamos a seleccionar el frame y vamos a abrirlo con nuestro botoncito de preview. Acuérdense que es preview. Y acá van a ver que pueden modificar el tamaño de la pantalla, moverlo a lo largo del diseño. Si apretan este botón se va a abrir en la presentación que decíamos recién, pero lo queremos acá flotando porque nos sirve para poder diseñar e interactuar con el prototipo mientras tanto. Ahora, ¿qué pasa si yo mirando este diseño intento scrollear? Intento moverme hacia abajo. No puedo. Yo acá estoy intentando moverme y como ven no pasa nada, no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque yo nunca le indiqué nada a este frame en cuanto a el comportamiento de su scroll. Pero cuando uno ve un diseño así, lo primero que espera es poder moverse a lo largo de esa pantalla. Entonces vamos a darle la indicación a Figma de que le permita al usuario moverse en esa pantalla. Como pueden ver, este scroll behavior tiene un dropdown con 4 opciones de overflow. Ningún scroll, horizontal, vertical y ambas direcciones. Vamos a empezar con vertical. ¿Por qué? Y me traigo el diseño acá al costadito para que lo veamos. Ahí está.
Cuando yo le aplico un overflow vertical, lo que voy a permitir es que todos estos elementos que salen del frame se vean cuando el usuario scrollea. Ahora, ¿qué pasa si yo entro y scrolleo? Funciona perfecto, pero también se me va la barra de navegación. Esta barra de navegación inferior, la idea es que se quede siempre fija abajo para que el usuario siempre pueda interactuar, que no se vaya con el scroll. ¿Cómo hago que eso no pase? Vamos a usar algo que se llama Position. Si seleccionan la barra de navegación, van a ver que nos aparecen dos opciones. Recuerden siempre en la pestaña de prototipo, Position y Overflow. Overflow va a estar grisado. ¿Por qué? Porque acá no hay nada que scrollear. No hay ningún scroll que hacer, ni vertical, ni horizontal, ni nada. Entonces, ni siquiera nos permite la opción. Ahora, Position es la relación que este elemento va a tener con su frame padre. Si se acuerdan, el top frame, el frame más grande que tenemos, es el frame padre de los frames que tiene adentro. En este caso, queremos utilizar esa relación para indicarle cómo moverse o no. Si está en scroll with parent, lo que va a hacer es justamente moverse con el padre. Entonces lo queremos pasar a fixed. Tenemos dos opciones, fixed y sticky. ¿Por qué no queremos usar sticky? Sticky lo que va a hacer es permitirle moverse hacia arriba y luego quedarse fijo arriba. Algo que a veces pasa, por ejemplo, con las barras de navegación superiores, en landings o en páginas web. En este caso, nosotros queremos que se quede en el lugar en el que ya está. Y ahora sí, lo abro y cuando me muevo, la barra se queda fija abajo y mi diseño se mueve. Excelente. Ahora, acá hay más scrolls, claramente. Claramente esto es un scroll horizontal. Uno tiene que poder moverse horizontalmente por estas cards, no solo verticalmente por las secciones. ¿Cómo logramos eso? Lo que vamos a hacer es seleccionar el frame de las cards. Ahora, acá hay algo medio tricky. Si yo selecciono toda esta sección que tiene las cards y tiene el título, se me va a mover el título también. Y yo no quiero eso, yo quiero que el título se quede quieto y lo que se muevan sean las cards adentro. Entonces yo acá tengo dos frames. Tengo el título solo y tengo un frame con auto layout que contiene todas mis cards adentro. Como pueden ver, este frame tiene un pequeño tamaño. No está, si me voy a diseño, no está abrazando en lo ancho. Está llenando la pantalla. Solo tiene este tamaño. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer ahora es seleccionar este frame. Me voy a ir acá, Position, Scroll with Parent, y esto está perfecto porque yo quiero que se mueva verticalmente con el padre, pero lo que quiero que haga es que tenga un overflow horizontal. Entonces, ¿qué va a pasar ahora cuando yo abra este prototipo? No solo me voy a poder mover verticalmente, sino que también me voy a poder mover horizontalmente por este frame. Esto funciona porque los elementos exceden el ancho del frame. Si este frame fuera largo, 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 como los elementos que tiene adentro, el scroll no se podría hacer. Es muy importante tener en cuenta que los scrolls funcionan porque el frame que contiene los elementos actúa como una especie de ventanita por la que vemos los elementos moverse. Entonces, para que la ventanita funcione, tiene que ser más chiquitita que lo que vemos a través de ella. Y por último, como vimos, los scrolls pueden ser horizontales, verticales o en ambas direcciones, lo cual nos va a venir muy bien para nuestro mapa. Vamos a venir acá, nuevamente. Lo que queremos es seleccionar solo el frame del mapa, no toda la sección, porque el título no se tiene que mover, solo el frame del mapa. Position, Scroll with Parent está perfecto porque queremos que se mueva verticalmente con todo el frame, pero el overflow lo vamos a pasar a ambas direcciones, both directions. Esto de nuevo funciona porque, como pueden ver, la imagen del mapa es mucho más grande que el frame que lo contiene. Ahora vamos a abrir este prototipo y no solo puedo moverme verticalmente y horizontalmente, sino que cuando estoy en el mapa me puedo mover a lo largo de todo el mapa. Como les decía, esto funciona, pretendemos movernos por un mapa real, pero es simplemente una gran imagen que estamos moviendo adentro de una pequeña ventanita. Que también funciona porque está con Clip Content. Acuérdense que uno elige si un frame muestra o no muestra lo que excede. Esto funciona porque tenemos Clip Content, si no estaríamos viendo un montón de mapa todo el tiempo. Y así, de sencillo, hemos creado un diseño que tiene un scroll vertical, un scroll horizontal, un scroll en ambas direcciones. Todo convive para crear una pantalla interactiva en la que el usuario puede moverse y realizar distintas acciones. Pero no puede irse a ningún otro lado, porque para eso, para irnos a otra sección, tenemos que empezar a hablar de interacciones.
Hablemos de interacciones. Las interacciones son las relaciones entre las pantallas o elementos de nuestro diseño. Tienen tres partes básicas. Un hotspot, que es donde la interacción empieza. Puede ser toda la pantalla, puede ser un elemento específico como un botón, un icono, una card. La conexión, que es esta flechita que va a unir el hotspot con el destino. En la conexión vamos a definir los detalles de esa interacción, cómo se ve, cómo ocurre. Y el destino, que es donde esa conexión va a terminar. Puede ser un top level frame, porque la interacción nos hizo cambiar de pantalla, pero también puede ser un modal o incluso otra sección adentro de la misma página. Así que vamos a probar esto creando nuestra primera interacción. Dentro de la pestaña de prototipo, vamos a seleccionar dentro de esta pequeña pantalla. Como pueden ver, estamos en la pantalla en la que estuvimos trabajando los scrolls. Nos vamos a ir al perfil. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a seleccionar el botón que queremos que nos lleve. En este caso, adentro de la barra de navegación, va a ser esta pequeña unidad de perfil. Y ya como pueden ver, esto cuando le hago hover me aparece un circulito con un más. Lo que voy a hacer es apretarlo y arrastrarlo hacia la pantalla siguiente. Fíjense cómo se crea y la fecha de la conexión. Lo suelto y acá me aparece el pequeño modal con la interacción que acabamos de crear. Tenemos un trigger. Esto es la acción que causa la interacción. No es el hotspot. El hotspot es ese que hemos seleccionado. Esto es un trigger. El trigger es justamente lo que va a hacer el usuario con nuestro hotspot para que la acción pase. Por ejemplo, cliquearlo, pero también puede ser apretar una tecla del teclado o puede ser hacer hover o mantener presionado. Ese trigger lo que va a hacer es justamente marcar qué es lo que tiene que hacer nuestro usuario con ese hotspot para que la interacción comience. Acción, que va a ser qué es lo que va a pasar, porque en este caso vamos a querer navegar, vamos a estar seleccionado Navigate to, pero puede haber otras opciones de acciones que se desaten cuando este trigger ocurre en relación a este hotspot. Destino, que es a dónde va a terminar, en este caso es esta pantalla de perfil. Y animación, que es cómo se va a mover el prototipo del hotspot al destino. En este caso vamos a elegir instantáneo, porque después vamos a hablar un poquito de los tipos de animación y va a ser un poco más largo. Así que vamos a empezar con esto así muy simple. El trigger tiene que ser on tap, que es cuando el usuario toca con el dedo el perfil. La acción va a ser navegar, porque quiero que me lleve a esta otra pantalla. El destino es esta otra pantalla. Y la animación es instantánea, así no nos complicamos por ahora. Entonces, si yo abro mi prototipo, acuérdense que lo vemos con la preview. Cuando aprieto el botón, ahora me lleva a la pantalla. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero volver? Como ven, no pasa nada. Tenemos que terminar de crear esta interacción. Entonces nos venimos a nuestra pantalla de perfil, seleccionamos la opción de buscar y arrastramos a la otra pantalla. Trigger on tap, acción Navigate to, esta vez el destino va a ser la pantalla buscar y la animación la dejamos en instantánea también. Y así nomás ya tenemos un prototipo interactivo en el que podemos movernos entre los elementos. Entonces la conexión que creamos nos va a permitir seleccionar entre una lista bastante larga de triggers, acciones y animaciones. Acá tienen las listas detalladas, vayan al archivo en la comunidad de Figma y léanlos, practíquenlo, pruébanlo. Mi recomendación con estas cosas siempre es poner todo en práctica, afianzarse, probar todo y reconocer qué es lo que más les sirve a ustedes y para qué. Lo que voy a hacer yo ahora es repasar muy rápidamente estas tres listitas para ya irnos a los ejercicios y ponerlos en práctica. Los triggers son básicamente estos gatillos que van a iniciar las interacciones. Es lo que va a hacer el usuario con nuestro hotspot para que la acción, la interacción inicie. Puede ser on click o on tap. Va a ser on tap si está en mobile, que es tocar con el dedo, o va a ser on click, que es cliqueando con el mouse si estamos con un mockup o un diseño de desktop. Puede ser on drag, que va a ser cuando arrastremos el diseño hacia cierto lado, por ejemplo cuando estamos haciendo un swipe, como en Tinder, o un drag para refrescar una página, como pueden hacer tal vez en Instagram o cualquier red social. Y van a ver que tenemos opciones haciendo hover, como
podemos ver ahora cuando yo paso el mouse por encima de las cosas, esto es un hover, mientras mantengo apretado, utilizando cierta tecla del teclado, e incluso cuando el mouse entra o se va de un diseño, y cuando mantengo apretado o suelto eso que estaba apretando. Además tenemos una opción que se llama After Delay, esa es una acción que se va a iniciar después de cierta cantidad de tiempo, es muy útil para un montón de animaciones, incluso hoy lo vamos a estar viendo en alguno de los ejemplos. Es un delay que se define en una cantidad de milisegundos que queremos que pase desde que vemos un frame hasta que aparece el siguiente. Entonces los triggers, el trigger puede ser el paso del tiempo, el movimiento del mouse, el apretar una tecla o incluso el cliquear sobre algo. Va a ser esa interacción que hace el usuario para crear la interacción que va a estar viendo. ¿Qué es lo que pasa cuando un trigger es utilizado sobre un hotspot? Se inicia una acción. Esa acción es un tipo de evento que puede ocurrir y que vamos a también seleccionar desde una lista bastante extensa. Navigate to, y les pido perdón por todo el inglés que van a tener que escuchar pronunciar hoy, Navigate to nos va a llevar de un frame a otro, que es lo que vimos recién en nuestro ejemplo. Estoy en una pantalla y me voy a otra pantalla diferente. Change to va a funcionar en un set de componentes. Si ustedes se acuerdan, adentro de un set de componentes tenemos distintas variantes de ese componente. Y a veces yo quiero moverme de una a la otra, quiero que cambien entre sí. Para eso vamos a usar change to. Por ejemplo, si mi set de componentes es un checkbox que tiene una versión check y una versión uncheck, voy a poder tal vez con un tap cambiar check por uncheck o al revés. Back nos va a permitir volver para atrás. Esto es súper útil porque si uno hace un diseño que tiene un botón que vuelve para atrás, no tiene que estar relacionándolo con la pantalla en la que quiere que vuelva, sino que simplemente con ponerle back, Figma va a recordar desde dónde vino el usuario y lo va a llevar de vuelta ahí cuando apriete back. Scroll to nos va a servir mucho para scrollear desde una sección hacia otra, que scrollea automáticamente el diseño para reubicarnos en otro lugar. OpenLink va a abrir un link. Todo lo que tiene que ver con variables y condicionales es lo que les llamamos prototipado avanzado y no lo vamos a estar hablando hoy, lo vamos a estar hablando en la clase que viene. Y después tenemos algunas opciones relacionadas con overlays, que es muy útil para modales. Abrir un modal, cambiar de uno al otro y cerrarlos. Estas son distintas acciones que se pueden dar, que pueden relacionar un frame con otro una vez que el usuario realiza el trigger. Entonces, el usuario on tap, on drag, mientras hace hover, va a iniciar una acción que puede ser navegar hacia un lugar, modificar un componente, scrollear hacia otro lado, abrir un modal, y eso se va a ver de una manera. Cómo se ve es lo que va a definir nuestra lista de animaciones. Cuando elegimos instantáneo, instant, no va a haber ninguna animación. El movimiento va a ser inmediato, que es lo que veíamos recién en el ejemplo. A veces un movimiento inmediato es compensado por la mente y lo vemos como si estuviera animado, pero en realidad es simplemente que una pantalla apareció automáticamente, rápidamente y nada cambió. Dissolve va a ser un fade entre el frame nuevo y el original. Básicamente se va a disolver el frame original y el nuevo va a aparecer también así disolviéndose hasta que quede fijo como nuestro nuevo diseño. Smart Animate es la gran gracia en la que vamos a estar charlando hoy y sobre la que nos vamos a meter bastante en todos sus settings para entender bien cómo creamos animaciones que se vean bien. Pero básicamente lo que va a hacer es buscar layers que coincidan entre los distintos frames para poder reconocer los cambios que se realizaron y animarlos de una manera mucho más orgánica. Y después tenemos distintas opciones relacionadas con pantallas moviéndose hacia la vista del usuario o por fuera de la vista del usuario, sea empujando, haciendo un slide o moviéndose por encima o por detrás del diseño seleccionado. Todo esto, como les decía, suena un montón, así que lo que vamos a hacer es empezar a verlo en modo de ejercicios de una manera un poco más tranquila para empezar a afianzarnos y relacionarnos con todos estos distintos conceptos. Para nuestro primer ejercicio vamos a darle vida al set de botones que creamos en la clase 2, así que los invito a traer su set de botones y si no pueden utilizar este de ejemplo. Como pueden ver, acá tenemos un set de componentes que varía en jerarquía, pero también en estado. Como pueden ver, tenemos un default, tenemos un hover, tenemos un preset. Estos botones se relacionan entre sí mediante interacciones.
lo que vamos a hacer es justamente crear esas interacciones para darle vida a estos botones. Para que cuando el usuario pase el mouse o presione, pueda ver un feedback visual que le da una idea de qué es lo que está pasando. Entonces vamos a empezar creando nuestra primera interacción entre nuestro botón primario default y nuestro botón primario hover. Lo que vamos a hacer es arrastrar nuestra flechita así, o lo podemos hacer desde acá. Como pueden ver, podemos crear desde el más, agregar una interacción. El trigger va a ser while hovering, la acción va a ser change to, y vamos a cambiar el estado a hover. La jerarquía sigue siendo primaria porque no queremos que se vaya a otro botón, queremos que se mantenga en el diseño primario, pero que cambie de estado de default a hover. Entonces, para la animación vamos a poner dissolve, porque es una animación muy sencilla que nos va a servir en este caso que el diseño no cambia mucho. Así todavía no nos metemos en la complejidad de las animaciones que vamos a estar charlando después. Entonces, cuando abro esta pantalla, yo lo que hice fue adentro de esta pantalla poner una instancia de este botón. Entonces ahora cuando yo hago hover, como pueden ver, el estado del botón cambia. Y cuando saco el mouse, se va, porque dejo de hacer hover y es solo durante esta acción. Vamos a agregar preset ahora. Esto es muy importante. Cuando yo tengo un componente que tiene hover y tiene press, la forma de moverme al estado de press es desde el estado hover, porque si yo lo hago desde el default, cuando estoy haciendo hover, paso a este estado y este no está conectado con nada. ¿Se entiende? Entonces lo que vamos a hacer es relacionar este botón. Nos vamos de vuelta a interacciones. No queremos que sea un tap, queremos que sea while pressing. Change to. Y el estado va a ser pressed. Como ven, se nos genera acá esta flechita. Nos mantenemos en dissolve, así sin tocar nada. Y ahora tengo estas dos relaciones. Cuando yo estoy en mi botón default y le paso el mouse por encima, se me va a pasar al estado while hovering. Y cuando estoy acá y lo aprieto, se me va a pasar al estado pressing. Entonces, ahora sí lo vemos en nuestro diseño. Van a ver que cuando yo paso el mouse, se pasa a hover, y cuando aprieto pasa a pressing. ¿Ven? Es más oscuro, porque es lo que yo diseñé para este estado. Y así nomás hemos relacionado entre sí estos distintos botones. Lo mismo pueden hacer con las distintas jerarquías. Disable no lo relacionamos porque este estado no depende de una interacción, sino de una situación que tiene que ver con el contexto del diseño. Va a haber casos en los que el botón no se pueda usar, pero esto en este caso no va a ser definido por una interacción, así que los botones que vamos a relacionar entre sí son estos tres. Pasamos al ejercicio siguiente. Vamos a utilizar un drawer de filtros. Es decir, vamos a abrir desde esta pequeña búsqueda que tenemos acá con nuestro botoncito de filtros, este cajón, así se le llama un tipo de modal que queda como pegado contra el borde inferior y los bordes laterales y se abre como una especie de cajón por encima de nuestro diseño. Entonces, nuestro hotspot va a ser este icono de filtros que tenemos acá adentro, lo seleccionamos y lo arrastramos hacia nuestro drawer, nuestra frame de filtros. Ahora, ¿qué pasa si yo dejo la acción como navigate to? El on tap está perfecto, porque lo que yo quiero es hacer tap sobre el elemento de los filtros. Si yo dejo navigate to, les voy a mostrar lo que pasa. La pantalla va a cambiar por esta pantalla de filtros, que no es lo que yo quiero que ocurra acá. Porque cuando esto ocurre, pierdo mi pantalla principal. Y esto era un elemento que iba por encima de mi pantalla. Entonces, nos vamos a la conexión. Y el trigger lo dejamos como está. Pero la acción la vamos a cambiar a Open Overlay. Sí. Vamos a irnos a esta acción en la que no estamos navegando un lugar, no estamos cambiando una instancia, no estamos scrolleando un lugar, estamos abriendo un overlay, una capa por adelante de nuestro diseño. Ese overlay va a ser nuestro frame de filtros. La posición, esto es muy importante, es a dónde se va a poner. Si yo lo pongo hacia arriba de todo, va a pegarse arriba de todo. En este caso yo quiero que esté centrado y abajo. Pero también se puede hacer manual, que es muy útil cuando uno tiene algún tipo de modal que mover un lugar específico. Por ejemplo, lo tengo que poner ahí, o necesito que aparezca
por acá o que se vea de una manera específica, bueno, uno puede hacerlo de manera manual. En este caso queremos bottom center. Y para la animación nos vamos a ir a Move In. Como pueden ver, no todas las animaciones pueden usarse para todas las acciones. En este caso, tenemos que elegir entre estas. Move In es la que va a representar mejor esto que queremos hacer. Pues si ahora yo les dije que push nos mueve nuestro diseño y nosotros no queremos que mueva nuestro diseño original. Queremos que aparezca sobre nuestro diseño. Y queremos que aparezca desde abajo. Ven que acá abajo nos muestra con unas pequeñas animaciones los ejemplos de cómo se ven estas distintas animaciones. Y nosotros queremos que se vea justamente así, que empuje desde abajo. La curva y la duración es algo de lo que vamos a hablar un poquito más ahora. Pueden jugar intentando usar los distintos estilos que van a ver que aparece y distintos tiempos de duración, a ver cómo se ve. Y ahora como ejercicio siguiente nos vamos a meter un poquito en qué significan esas cosas y cómo las usamos a nuestro favor cuando creamos diseños. Entonces ahora si abro mi prototipo, cuando yo cliqueo en mi botón de filtros, se va a abrir perfectamente este overlay. Como pueden ver, hasta nos crea un pequeño fondito. ¿Por qué? Porque yo en esta conexión le acepté el background. Pueden no tenerlo, pero lo recomiendo mucho. Ustedes acá eligen el color y la opacidad y lo que va a hacer es crear esa como pequeña capa de color que se ve por detrás y que nos ayuda a despegar bien este modal del fondo. Y como pueden ver, también acepté que al cliquear afuera del modal este se cierre. Así que cuando yo tap o clic afuera del modal se va a cerrar. Pero también quiero que se cierre con ese botón. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a ir a este botoncito, vamos a crear una interacción. El trigger es on tap y la acción va a ser Close Overlay. Entonces le damos a Close Overlay y ahora sí tenemos un prototipo totalmente interactivo que abre y cierra un modal sin problema. Para pasar al siguiente nivel, para meternos en diseños con animaciones mucho más complejas, vamos a meternos en el universo del Smart Animate. Smart Animate es un tipo de animación para prototipos donde Figma busca layers que coincidan entre los distintos frames que estamos relacionando, reconoce qué cambios se realizan entre esos layers, entre un frame y el otro, y los anima para que esa transición se sienta orgánica. Esos cambios pueden ser de tamaño, de posición, de opacidad y de rotación. Pero lo más importante para que Figma pueda identificarlos es que en ambos frames se llamen de la misma manera. En nuestro pequeño primer ejemplo vamos a ver que tenemos un rombo que se llama rectángulo 27 y un círculo que se llama círculo ejemplo. En nuestro segundo frame tenemos los mismos elementos y están relacionados con Smart Animate como animación. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrarles algunos ejemplos de cómo funciona y después lo vamos a aplicar en ejercicios muy sencillos y mucho más divertidos que este diseño. Si yo voy a diseño y agarro y achico este rombo y lo muevo, ¿qué estoy cambiando? El tamaño y la posición. Y el nombre es el mismo. Entonces, cuando yo abra el prototipo, y lo que voy a hacer para esto es pasarme a No Device, nos fuimos del iPhone 14, así lo vemos un poquito más cómodo. Cuando lo abro y podemos cambiar el tamaño para que se ajuste la pantalla, van a ver que perfectamente se mueve muy orgánicamente y muy atractivamente y se achica hacia esa posición que yo le indiqué sin que tenga que mostrarle nada más en el medio. Y no solamente ocurre eso, también funciona con, como les decía, cambios de opacidad e incluso de color. Podemos cambiar el círculo a otro tono, podemos rotar nuestro rombo, podemos incluso también cambiar el color de ese rombo que hemos rotado, pero ustedes pueden ver que estos dos diseños no se parecen ya en nada, pero cuando le doy tap, Figma va a encontrar la manera de adaptarse de uno al otro, cambiando todo lo que haya que cambiar, incluso si yo paso la opacidad de un elemento a 0 y casi que parece que desapareció, Figma va a encontrar la manera
de adaptar estos elementos según las indicaciones que le hemos dado, en cuanto a su opacidad, a su color, a su posición y a su tamaño. Y con eso podemos jugar para crear un montón de ejemplos. Y acá pueden ver uno de un atardecer a un día que hice para mostrarles un ejemplo de cómo podemos justamente movernos entre un montón de tipos de diseños con lo que nos brinda Smart Animate. Vamos entonces a aplicarlo en algo un poquito más divertido. Vamos a poner a prueba las bases de Smart Animate creando una interacción que anime movimiento de un objeto, cambio de color y cambio de opacidad. Vamos a trabajar con el diseño de esta pequeña navbar y vamos a estar trabajando con sus variantes utilizando la acción change_to, que como sabemos ocurre dentro de un set de variantes. Así que vamos a crear esa segunda variante para seleccionar favoritos. Y vamos a pensar un poquito entonces cómo tiene que darse esta animación. Lo que queremos es que el icono de la home pase a verse sin relleno y con una línea gris, y el icono de favoritos pase a verse con color y rellenado, mientras que este rectángulo tiene que moverse y además cambiar de color para pasar a seleccionar favoritos. Si en vez de moverse solo apareciera acá, no se generaría esa como interacción linda y atractiva que queremos hacer. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos de una manera en la que justamente Smart Animate entienda qué es lo que estamos queriendo hacer. Si se van acá al frame, van a ver que tenemos seleccionada un frame de home, tenemos un like, tenemos un dashboard y tenemos este rectángulo o línea. Nos vamos a ir al de home, lo vamos a abrir. Acá tenemos nuestro icono. Y van a ver que tenemos un color de línea y un color de relleno que está al 45%. Lo vamos a pasar al 0. ¿Por qué no simplemente lo eliminamos o lo ocultamos? Porque esta es la manera de indicarle a Smart Animate que queremos que lo disuelva. No queremos que simplemente desaparezca. Queremos que haga ese proceso de llevarlo a ese 0% de opacidad. Y para la línea vamos a seleccionar el color de la línea de los otros iconos. También lo tienen acá escrito en caso de que quieran copiarlo desde ahí. Nos vamos a favorito. Lo abrimos, vamos a ver que tenemos un color de relleno al 0%, lo vamos a llevar al 45%, y un color de línea que vamos a reemplazar por el color de relleno pero al 100%. Y así nomás tenemos ya seleccionado nuestros favoritos de una manera en la que Smart Animate va a entender cómo hacerlo de manera orgánica y no simplemente va a cambiar todo de una manera instantánea. Ahora lo que nos queda es mover este pequeño rectángulo inferior. Tenemos varias formas, podemos moverlo simplemente con las flechas. Como no está con auto layout, podemos moverlo como querramos. La manera más eficiente de hacer eso es utilizar posición y alinearlo al centro. Picamos el color rosa y así nomás ya tenemos nuestro segundo estado. Ahora lo que vamos a hacer es crear esa relación con el prototipo. Vamos a hacer nuestra interacción no desde toda la barra, sino desde nuestro like, nuestro icono que queremos que interactúe. Vamos on click o on tap, change to, favoritos, y esta vez nuestra animación va a ser Smart Animate. Por ahora la curva va a ser lineal, así vemos qué es lo que pasa. Y hacemos lo mismo para el otro lado. Desde el icono de home, on click, change to, vamos a ir a la home, Smart Animate. Y ahora, cuando abrimos nuestro ejemplo, vamos a ver que la animación se da. Y como pueden ver, se da bastante orgánica. Pero se siente un poco dura, ¿no? Se siente un poco como tosca, le falta un poquito de vida. Eso es porque estamos usando esta curva lineal. Entre comillas curva porque justamente es una línea. Para que eso se sienta más orgánico tenemos que refinar la animación. Y para eso tenemos que entender qué son esas curvas de las animaciones. Posiblemente ya hayan notado que cuando abrimos estos modales, nuestras animaciones no solamente tienen un tipo de animación, sino que también tienen un tipo de curva y una duración. Este tipo de curva va a cambiar cómo se va a comportar la animación. Podemos ver que el modal lo separa en tres. En primer lugar está la lineal, que ni siquiera es una curva, es una línea recta. Después tenemos en esta segunda como seccioncita todas las easing animations y después tenemos todas las spring animations. ¿Pero qué significa todo esto? La animación lineal es básicamente cuando la aceleración del movimiento es una línea constante recta. Es decir, que el movimiento de nuestro diseño se da a una velocidad constante. Lo cual muchas veces
puede sentirse poco natural. Si vamos a este ejemplo, que ahora lo tenemos relacionado con una curva lineal, van a ver que el círculo se mueve de un lugar a otro y funcionar funciona, pero se siente duro. Simplemente se mueve de un lugar a otro. Para eso tenemos estos dos tipos de curvas. En el caso de la animación eSync, en lugar de moverse a velocidad constante, lo que va a hacer es cambiar la velocidad a lo largo del tiempo. Por ejemplo, va a empezar lento y va a acelerar después. Esto es ideal para transiciones simples como desplazamientos, cambios de opacidad, de escalas. Y acá tenemos varios tipos de curvas que van a estar funcionando. EaseIn lo que va a hacer es empezar lento y acelerar a medida que llega al final de la duración. Vamos a probarlo un poquito acá. En cambio, EaseOut va a ser lo opuesto. Va a empezar rápido y va a desacelerar a medida que se acerca hacia el final. Y vamos a probar EaseOut. Vamos a los dos agregarles, hacerlos un poquito más lentos. La duración es básicamente cuánto tiempo duran en milisegundos. Así ustedes pueden apreciar mejor qué es lo que pasa. Como pueden ver, EaseIn empieza a acelerar hacia el final, en cambio EaseOut empieza acelerado y es como que se alentiza, como que empieza como a estacionar. Manejar estos distintos tipos de curvas, entenderlas y elegir cuándo usarlas es lo que le va a dar vida y personalidad a nuestra UI. En Smart Animate las decisiones no las va a tomar únicamente Figma, tenemos que indicarle cómo queremos que se vean esas cosas. Con EaseIn, EaseOut, con EaseIn and Out, ahí está, empieza lentamente y lo que va a hacer es acelerar en el medio y volver a desacelerar hacia el final. Entonces, venimos acá, vamos a probar EaseIn and Out y vamos a probar EaseIn Back también, que básicamente lo que hace es que la animación empieza yendo hacia atrás de su punto de inicio y después acelera. Esto nos trae todo un universo súper interesante, porque nos permite animar por fuera de directamente lo que le marcamos a Figma, dándole un efectito un poco más vivo sin tener que crear muchos más frames. Entonces, con EaseIn and Out va a empezar lento y va a acelerar en el medio y volver a desacelerar al final, ¿ven? En cambio con EaseIn Back, miren, ¿vieron? Se pasó un poquito para atrás. Lo vemos de nuevo. Con EaseIn and Out va a empezar lento, acelera y llega al final rápido. Y ahora con EaseIn Back se va a pasar un poquito. ¿Vieron? Se fue un poquito más para atrás incluso de lo que nosotros le habíamos indicado. Y yo no tuve que agregar otro frame para eso. Se lo pude indicar con la curva. ¿Por qué? Porque estas curvas funcionan en dos ejes, posición y tiempo. Y la curva misma puede salirse un poquito de posición y un poquito de tiempo. Entonces puede jugar de una manera en la que la veamos por fuera de las posiciones que le hemos indicado, siempre volviendo, siempre iniciando en el punto de inicio y terminando en el punto de fin. A lo largo de ese proceso en el que lo hacen, podemos desconfigurarlos y crear estas animaciones mucho más orgánicas. Con EaseOut Back va a pasar lo mismo, solamente que se va a ir atrás una vez que llegó, pongámoslo igual, así lo probamos. Y EaseIn and Out, como se imaginan, hace lo mismo para los dos lados. Entonces ¿ven? Se pasa un poquito cuando llega y vuelve y se acomoda. En cambio, este otro se pasa un poquito las dos veces. Ese pasarse un poquito es lo que estamos indicando en la curva. Miren, si yo abro EaseOut Back, pero me voy en realidad a Custom, que esta es una curva Custom, pero me va a mostrar la que tenía seleccionada recién y me va a dejar customizarlo desde ahí. Dependiendo de la que uno tenga seleccionada, es la que uno va a ver cuando se vaya a Custom. Y como ven, cuando estamos por ejemplo, yo acá venía de EaseIn Out and Out Back, van a ver que en la línea de tiempo, la posición se pasa. La posición, este es el punto de inicio. La posición se va para atrás. Acelera muy rápido, miren, casi no pasa tiempo en el que se mueve hacia la otra posición, se pasa de nuevo y se reacomoda. Eso es lo que está indicando la curva. Como ven, en la posición, desde el punto de inicio, que es este, hasta el punto de fin, que es este. Le dice al objeto, andate un poquito para atrás, anda muy rápido, pasate un poquito y vuelve. Esa es la información que también está dando acá numéricamente y es lo que pueden ver acá en esta como pequeña preview que nos permite ver de nuestras animaciones Figma. Entonces, tenemos un montón de posibilidades y esto es solo el comienzo, porque ahora vamos a hablar de las animaciones con resorte o Spring. Estas animaciones simulan el comportamiento físico de un resorte, con una aceleración, una desaceleración y un rebote natural. Es la animación que se siente más orgánica, más realista, es como si un objeto tuviera peso o inercia.
Es ideal para microinteracciones, para elementos que queremos que parezcan vivos o que tengan respuesta. Y acá también tenemos varias opciones y las vamos a ir poniendo un poquito a prueba. La opción más útil, nos vamos a ir a Gentle, es muy linda y vamos a probar también Quick para que vean un poquito la diferencia. Quick es muy buena para notificaciones, elementos que tienen un movimiento un poco más drástico que Gentle, porque miren, cuando yo hago esta primera interacción, que es la que tiene puesta la curva esta Gentle, como ven, el movimiento ya es mucho más orgánico, incluso que todos los de easing que habíamos hecho, pero es muy sutil. Ahora Quick, como ven, es más violento y no tiene que ver solamente con la duración, porque como ven ustedes, podemos darle la misma duración a ambas animaciones y se van a sentir diferentes. ¿Por qué? Porque sus curvas son diferentes. Quick es mucho más violenta en llegar a ese lugar, lo va a hacer mucho más rápido y va a tomar un pequeño tiempo en acomodarse al final. En cambio, Gentle va a ir más justamente gentilmente. Bouncy es un preset muy divertido a mi parecer, es bastante quirky, es muy útil como para likes, interacciones que sean así como más entretenidas. Y vamos a probar Slow también, que es una forma de escalar el contenido a full screen, es algo que sirve mucho como para lo que querramos como que se acomode. Ahora van a ver bien por qué. Este es Bouncy, como pueden ver es bastante gracioso. Y Slow es muy sutil, es como que se acomoda, es muy bueno para cosas que se tienen que sentir satisfactorias. Pero es bastante distinto a Bouncy, como pueden ver. Y obviamente en este caso también los podemos hacer custom. Si nos vamos a Custom Spring, acá van a poder ver cómo se ve este tipo de curva. Pueden ver que es bastante diferente. Básicamente nos va a permitir setear nuestra propia curva editando estas tres variables. Stiffness, esta es la básicamente influencia la cantidad de rebotes que va a tener. O sea, cuánto rebote tiene ese. Como pueden ver, Bouncy tiene un montón de rebote y Slow nada. Damping, lo que va a hacer es modificar el nivel de fuerza que va a tener ese resorte. Y más es la velocidad de la animación y la altura del rebote. Cuando lo vamos editando acá, lo vamos entendiendo un poco mejor, como pueden ver. Si venimos de Bouncy y nos vamos a Custom, podemos ver mucho rebote, pero si venimos de Slow y nos vamos a Custom, vamos a ver nada de rebote, una curva muy sutil. Les recomiendo jugar con esto muchísimo, empezar a investigar y acostumbrarse a qué significan todas estas cosas, cómo se sienten, qué emociones le generan al usuario todos estos tipos de curvas, para poder elegir cómo animar en relación a lo que ustedes estén buscando en su diseño, no solamente de manera funcional, pero también para que esté vivo y tenga su propia identidad. No va a ser la misma personalidad la de un diseño que utiliza Bouncy que el que utiliza Slow. Teniendo en cuenta las animaciones que estuvimos viendo, ¿cuál les parece que se podría adaptar mejor a este diseño en el que estábamos trabajando, ¿no? Veníamos con lineal. ¿Qué pasa si probamos, por ejemplo, Gentle? ¿O qué pasa si probamos incluso Bouncy? Nos vamos a nuestro ejemplo, los probamos. Bouncy capaz se siente un poco violento, Gentle se siente un poquito más, ¿no? Ahí como que la curva se acomode, funciona un poquito mejor. Si nos gusta Bouncy pero nos pareció que estaba muy violento, siempre nos podemos ir a customizarlo y bajarle un poquito ahí el rebote y ver cómo lo sentimos. E ir jugando con estas curvas, con los distintos estilos. Incluso podemos probar una de easing si tenemos ganas, a ver cómo se siente, cómo cada una de estas interacciones funciona, e ir encontrando cómo nos gusta más. Si tienen ganas de terminar de la navbar, acá tienen cómo hacer el último ejemplo de dashboard con los colores y poder probar un poco las interacciones con los tres estados. Aprovechen para probar todas las curvas posibles y experimentar un poco cómo se siente cada una. Para terminar de experimentar un poquito con estos tipos de animaciones, vamos a crear una microinteracción. Es un tipo de interacción muy pequeño que ocurre adentro de una UI. En este caso va a ser el seleccionar el icono de favorito de la card de este diseño en el que estuvimos trabajando bastante a lo largo de todo el curso. Si ustedes se acuerdan, nuestro like era un set de componentes que tenía dos variantes.
sí y no. Uno indicaba que el usuario marcó la propiedad como favorito y el otro que no. En este caso, hemos agregado una tercera opción al set. La gracia de tener esta tercera opción es que genere un efecto diferente. ¿Por qué? Cuando estamos usando Smart Animate, le estamos indicando a la herramienta cómo moverse en esa animación. Eso a veces implica crear componentes o elementos que no sería la manera típica de diseñarlos. Uno no los crearía para que el diseño funcione estáticamente. Solo los crea para que la animación funcione. Son como un keyframe de nuestra animación. Nosotros nunca vamos a usar este estado intermedio en una UI, pero sí lo vamos a necesitar para indicarle a la animación que queremos que eso ocurra. Porque si no, por más curvas que utilicemos, no hay forma de explicarle a la UI que pasando de acá a acá queremos que se achique o se agrande mucho en un momento. Entonces, entendiendo eso, nos vamos acá a nuestro set de componentes que tiene estas tres variantes de los tres estados diferentes y vamos a utilizar change to desde nuestro primer corazón hasta el segundo. Y queremos que sea on click o on tap. La acción va a ser change to, va a ir a like sí, animación transición, que es como se llama este componente del medio, Smart Animate y vamos a ir con Gentle en este caso. Pero lo vamos a bajar un poquito más, pues no vamos a estar todo ese tiempo esperando a que llegue a ese paso intermedio. Recordemos que cuando estamos con pasos intermedios tenemos que medir bien la cantidad de tiempo que usamos porque la animación total va a ser la suma de todo ese tiempo. El paso siguiente es la interacción para terminar de hacer ese like. Ahora, si el usuario ya tocó esto, ¿no? El usuario dio clic acá para que se mueva a este estado. ¿Tendría que dar clic de nuevo? No, uno cuando da like una sola vez y la animación pasa. Entonces nosotros lo que queremos hacer acá es utilizar after delay. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al componente, estamos diciendo a Figma, cuando el usuario cliquea esto, llévalo a este estado y después automáticamente llévalo a este otro. Porque el usuario cuando clique este quiere llegar acá. Este estado simplemente está para completar la animación. Entonces, esta última interacción, lo que queremos es que sea after delay, pero el delay que queremos que pase, el tiempo que queremos que pase es 1 milisegundo, porque no queremos que el usuario se quede ahí trabado 8 milisegundos mirando el keyframe intermedio, ¿no? Queremos que pase rápido para que se sienta como una sola animación. Entonces le ponemos 1 milisegundo, Smart Animate, y esta vez vamos a elegir Bouncy, vamos a darle la oportunidad a Bouncy de mostrar toda su gracia. Ahora lo soltamos. Esto está embebido en esta card que está en este frame, así que si lo abrimos, vamos a irnos a los sets generales del prototipo y vamos a volver a nuestro iPhone, que ahora vamos a volver a trabajar con todo con pantallas y nos va a ser mucho más práctico. Ahí está. Y ahora sí, cuando le doy clic, como pueden ver, se da una muy linda animación. Pero no vuelve para atrás. ¿Cómo hacemos que vuelva para atrás? Tenemos que completar la funcionalidad dándole al usuario la opción de sacar el like. Para este lado no le queremos dar toda esta pomposidad a la animación. Así que lo que vamos a hacer es conectar directamente el último con el primero. Vamos a poner on tap, change to, y obviamente no va a ser bouncy, nos vamos a ir a gentle. Y ahora sí tenemos una animación completa que pasa para los dos lados. Por decisión de UI elegimos no volver a pasar por un punto intermedio o hacer una animación más simpática para cuando el usuario está quitando el favorito, solamente la hacemos para cuando lo da. Si ustedes quisieran que vuelva por una animación así, tienen que crear otro paso intermedio. No pueden volver a usar este porque el after delay funciona para un solo lado y el corazón va siempre después llevarnos a este otro. Eso es muy importante tener en cuenta cuando usamos este tipo de keyframes. Pueden probar distintas curvas, pueden probar bastantes cosas. La verdad es que de acá a acá el cambio nunca va a ser muy significativo porque lo único que va a hacer es cambiar el color del relleno. Pero en este intermedio pueden probar distintos tipos de curvas para ver cómo se siente esa animación. Y así hemos creado una microinteracción animada que se ve increíble con Smart Animate. Por último, vamos a repasar todo lo que estuvimos viendo hoy con un ejercicio final integrativo.
La clase que viene vamos a hablar de prototipos avanzados y vamos a meternos en cosas un poco más complejas. Hoy vamos a cerrar con todo esto que hemos visto que ya ha sido bastante y ya bastante quemada deben tener la cabeza con animaciones y curvas. Lo que vamos a estar haciendo es crear la interacción que ocurre al presionar en este diseño el botón ver mapa, que mueve como un cajón para abajo todo este scroll de cards y nos muestra un mapa. Cómo construimos va a ser la clave para que esto funcione, así que lo que vamos a hacer es crear un diseño desde cero. Por ahora tenemos dos frames vacíos que, como pueden ver, comparten la barra superior de búsqueda, que es lo que se va a mantener estático en ambos casos, así que lo dejamos ahí quietito nomás. Lo que vamos a hacer es empezar colocando el mapa en ambas pantallas. Entonces vamos a mover el mapa para acá. Como pueden ver, ahí funciona bien. Y le vamos a copiar y lo vamos a pegar en la otra pantalla. Muy importante, fíjense que en ambas pantallas se llame mapa, que no se llame ni mapa 1 y 2 ni nada así, porque la única manera, como sabemos que tiene auto layout de reconocer que es lo mismo, es que se llame igual. Al mapa que está en el frame inicio, nos vamos a ir a design y le vamos a cambiar la opacidad a 0, porque queremos que el mapa aparezca. Ya tenemos un mapa que aparece y desaparece, bueno, que lo hará una vez que lo relacionemos, ¿no? Ahora lo que queremos hacer es traer nuestros call de cards para que funcione como una especie de cajón que se abre y que se cierra, como les decía recién. Y eso lo vamos a hacer desde la pestaña de Assets. No tenemos ninguna librería, pero los componentes están en este archivo. Y eso nos permite de todas formas movernos tranquilamente dentro de los componentes. No hace falta que sea una librería externa, podemos usar la pestaña de Assets trabajando adentro de nuestro mismo archivo. En este caso queremos el drawer, también lo pueden buscar poniendo la palabra drawer. Lo vamos a traer así. Acá pueden ver tenemos este hermoso componente. Como pueden ver tiene una propiedad boolean de ver lista, que es este pequeño que tenemos acá. Lo que vamos a hacer es crear dos copias. Una le vamos a deseleccionar el boolean. Entonces, como pueden ver, tenemos dos versiones del drawer. Las dos se llaman igual. Una dice ver lista y la otra no. Lo que vamos a hacer como paso siguiente, vamos a movernos con todo un poquito para allá, así es más fácil. Ahí está. Ahora sí, lo que vamos a hacer como paso siguiente es colocar el drawer donde ver lista está oculto, este primer drawer, en nuestro frame de inicio. Y nos debería quedar algo más o menos así. Lo pueden centrar, lo pueden acomodar con las flechas más o menos como les guste. La idea es que quede, como pueden ver, por encima del mapa. Como esta área superior está fixed, siempre va a quedar arriba de todo porque es un área que está fixeada en el prototipo, que ya está, como pueden, si vamos al prototipo, como saben, position fixed, así que eso se va a quedar quieto, no debería interrumpirles nada, ni debería ponérseles por debajo del drawer. Y nos va a quedar acá como un pequeño scroll. Una vez que esto está acá y se ve bien, nos vamos a la pestaña de prototipos y nos fijamos que esté como scroll with parent. Así tenemos una pequeña pantalla de inicio funcional donde yo me puedo mover por este scroll sin problemas y esta parte de arriba se queda quieta. Entonces, con ya esto acá muy bien acomodado, nos queda sin usar esta otra versión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a traerlo para acá, así lo ven cerca de las instrucciones. Lo que vamos a hacer es moverlo también hacia adentro, pero lo vamos a mover bastante más para abajo. Lo podemos mover, miren, moviendo desde la línea I en position, o lo pueden mover manualmente, pero de tal manera que la pestaña nos quede asomándose. ¿Por qué? Porque esta es una vista en la que el usuario tiene que poder tirar desde este cajón para abrirlo. Y en la pestaña de prototipo le vamos a poner fixed, porque no queremos que el usuario se pueda seguir scrolleando. Queremos que cuando abra esto no pueda scrollear para abajo. Yo estoy intentando scrollear y no scrolleo, porque esto está fixed, no me puedo ir para abajo y seguir mirando las publicaciones que tenía. Entonces, para completar el diseño tenemos que sumarle este otro botoncito de ver mapa que vimos que había por ahí, que es el que va a iniciar la interacción. Entonces nos vamos de vuelta a Assets
Esta ponemos ver mapa. Y vamos a ver que tenemos esta nav. Muy linda, muy bonita. La vamos a colocar en nuestra pantalla de inicio. Nos vamos a Design. Y con Position la alineamos al centro y abajo. Y así nomás, como ven, nos queda acá perfectamente alineada. Prototype, Position, Fixed. ¿Por qué? Porque queremos que se quede quieto cuando scrolleamos por las cards. Si yo ahora abro esta pestaña, vamos a ver que yo tengo que poder scrollear por las cards fácilmente y no se me mueve este espacio de abajo. ¿Por qué le puse Position Fixed? Lo mismo pasa con la barra superior. Como bien saben, para que las animaciones funcionen bien, no solamente tenemos que crear las pantallas, sino que le tenemos que explicar un poco a Figma cómo queremos que se dé esa animación. Como pueden ver, el mapa aparece, esta barra se mantiene, el drawer se mueve, pero la navbar acá no está directamente. Si yo simplemente no la tengo, AutoLayout no va, Smart Animate no va a saber cómo modificarlo. Le tenemos que dar una indicación de qué queremos que pase. Entonces lo que vamos a hacer es copiarla, pegarla en la pantalla de fin. Van a ver que tiene que tener el mismo nombre. Y ahora lo vamos a mover el valor de i, ¿ven? De tal manera que desaparezca de la pantalla. Podemos llegar, por ejemplo, a 1000. Depende de cuánto queremos que se vaya. En 100 va a estar en medio de la pantalla. Ahora sí, en 1000 va a estar bien lejos. Dependiendo de cuán lejos que quieran que se vaya, la animación se va a ver diferente. ¿Qué es lo que va a generar esto? Que Smart Animate entienda que tiene que animar esto para que salga para abajo. Queremos que se mueva para abajo. Entonces, lo que hicimos fue literalmente moverlo para abajo. Siempre por si acaso, fíjense que se llame de la misma manera en ambos frames. Y ahora sí, con todo armado, tenemos que relacionar las pantallas entre sí. Nuestro hotspot va a ser, obviamente, el botón de ver mapa. Vamos a arrastrarlo hacia nuestra siguiente pantalla y tiene que ser on tap, navigate to, va a ir obviamente a fin. La animación obviamente Smart Animate y vamos a ir con Gentle para ese lado. Si lo abrimos van a ver que cuando voy a ver mapa se desliza para abajo perfectamente. Obviamente podemos probar muchísimos tipos de curva, a ver cuál se siente mejor, cuál nos gusta más. Pero básicamente esto funciona, el mapa aparece, nuestro drawer se va para abajo y también nuestra barra de navegación, como pueden ver, se fue para abajo. Ahora tenemos que completar este prototipo. Vamos a completarlo con una acción diferente que no habíamos usado hasta ahora, que es onDrag. Entonces, vamos a seleccionar este drawer y vamos a volver a la pantalla desde el drawer. ¿Por qué? Desde el drawer. Como pueden ver, es una interacción medio rara porque este componente es muy largo y está muy para abajo, pero lo que queremos es que en vez del trigger, en vez de ser on tap, sea on drag. La acción sigue siendo navigate to, el destino sigue siendo inicio. Y para el tipo de animación pueden probar también distintas curvas, a ver cuál les gusta más. Ahora, cuando lo abrimos, nos vamos a ver mapa. Y ahora lo que yo puedo hacer acá es arrastrar este cajón, ¿ven? Y yo me puedo mover libremente. Yo lo que estoy haciendo acá es mantener presionado. Recuerden que mantener presionado no funciona así, ¿no? Mantener presionado el botón, como cuando arrastran cualquier cosa en un teléfono. Y básicamente funciona muy lindo. Lo puedo arrastrar, lo puedo tirar con el mouse o lo puedo acompañar yo todo el camino si quiero. Es una muy linda interacción. El usar onDrag como trigger es muy interesante visualmente. Y nos permite generar, como ven, este tipo así de animación mucho más orgánica, una interacción mucho más orgánica para el usuario. Y así hemos terminado nuestra clase de prototipos básicos y animaciones. Pero esto no es todo, como les dije varias veces antes, en la próxima clase vamos a estar trabajando con prototipos más complejos, uniendo distintas pantallas de una interfaz, incorporando variables. Así que nos vemos la próxima vez. Si estuvieron trabajando en estos diseños y animaciones, se quedaron con dudas o con ganas de compartir, no se olviden de etiquetarnos o escribirnos por redes sociales, que nos encanta ver todo lo que hacen. Y nos vemos la próxima clase.